Mi nombre es Pedro Frías, nací en Paraná, Entre Ríos. Hace 18 años que vivo en Buenos Aires. Me dedico al arte, soy actor, bailarín y cantante y bueno, me dedico a la rama del teatro musical y también a la docencia, también dentro de la misma disciplina. Me transmitió Nam Myoho Renge Kyo una persona que era mi jefa en un teatro donde trabajaba como acomodador y bueno, y me habló del budismo. Yo me mostré muy interesado y bueno, y me escribió en un papelito Nam Myoho Renge Kyo, y mientras estaba trabajando en ese momento estaba sufriendo mucho también. Era mi segundo año en Buenos Aires y se había hecho un poco más cuesta arriba todo. Había atravesado situaciones de probar para obras y no quedaba, y bueno, toda una tendencia a la crítica y a un montón de aspectos que tienen que ver con mi carrera, digamos, se había, digamos, manifestado. En ese momento venía de un año en el cual había tenido que mudarme muchas veces de casa porque ya no estaba teniendo como el apoyo de esa primer beca con la que me vine a vivir a Buenos Aires. Entonces ya era enfrentarme a otra realidad, en realidad a la realidad. Y digamos, mi familia no tenía los recursos para digamos, sostenerme. Incluso una noche llegué a pasarla, digamos, dando vueltas por la ciudad. Conocer después la práctica hizo que realmente pudiera establecerme también en un lugar, poder al poco tiempo poder hasta incluso concretar, alquilar yo, digamos, mi propio departamento, y después al tiempo también recibir un apoyo de mis papás, porque se empezó a transformar toda la realidad en mi familia. Fue como también una cadena que fue llevando a la otra. Grandes beneficios que tuve, que fueron las becas con las que me fui a estudiar afuera, fueron en medio de esa situación que era, si yo observaba mi realidad, no era algo posible, porque vivía realmente en una pensión, en una habitación muy chiquita. Era a través de la invocación de Nam Myoho Renge Kyo que surgía en mí esa convicción y que me hizo presentarme a esas pruebas y esas audiciones, y fue así, bueno, como tuve 2 becas para formarme afuera, en Estados Unidos, mi primer trabajo que fue en Francia, en el Palacio de Versalles bailando, y la verdad que en ese momento mi realidad no me llevaba a entender que podía llegar a suceder eso. Un día dije, yo quiero tener mi Gohonzon, yo quiero recibir mi Gohonzon, y ahí es donde manifesté esa decisión de empezar a participar en las reuniones más activamente. Y la primera vez que llegué a un Han fue también encontrarme con ese oasis de felicidad, de esperanza y de poder decidir que mi vida tenía que avanzar por ese lugar. Desde mi infancia y adolescencia en mi familia se vivía mucha desarmonía, muchas situaciones incluso de violencia, y que bueno, eso traían otras consecuencias, y al ser tantos también eso generaba, ¿no?, mucho conflicto. Y también mi papá venía con una situación de deudas de hace muchos años, de las cuales no podía salir. Justo el día en un cumpleaños estábamos en una situación que quizás no era muy agradable, digamos. Agarré 7 papelitos y le escribí Nam Myoho Renge Kyo para que, bueno, que cada uno pudiera tener la misma oportunidad que estaba teniendo yo. Y bueno, y una de las primeras personas que empezó a practicar fue mi hermana. Muchos años después mi otra hermana empezó también a practicar, empezó a tener un montón de beneficios gracias a la práctica. Y en lo económico de mi familia, mi papá empezó a tener, bueno, justamente se empezaron a resolver situaciones de deudas que tenía, y también los vínculos familiares cambiaron muchísimo, como que todo se empezó a armonizar en mi familia. Para mí fue como algo muy contundente porque yo lo vinculé inmediatamente con la práctica, porque ellos no lo estaban viviendo como un gran sufrimiento, sino como una transformación en mi familia. Bueno, en medio de la pandemia, digamos, y esta situación, empezando desde el año pasado, ¿no?, fue un momento de mucha incertidumbre al principio. No solo en lo personal, sino también para las otras personas, con las personas con las que convivía en ese momento, con mis alumnos, que realmente la situación era muy frustrante, entender que la presencialidad, ¿no?, modificaba, digamos, su proceso de aprendizaje. Y en muchas situaciones me encontré incluso en clases en donde clases por ahí de movimiento, de danzas que doy, y directamente paraba la clase y me ponía a dialogar con ellos para que realmente ellos pudieran como compartir qué era lo que estaban atravesando, y que bueno, se generara un diálogo en donde por ahí algo de mi experiencia podía llegar a ellos, como a inspirarlos o alentarlos, o simplemente eso, que tuvieran el ámbito para poder dialogar.
En mi profesión, digamos, el maestro es quien a uno lo guía y uno deposita esa confianza para poder mejorar y pulir ese aspecto, esa técnica o esa disciplina, y encontrarse con un maestro de la vida, como es nuestro maestro Daisaku Ikeda, en mi vida fue crucial y es maravilloso porque es una persona que dedicó y dedica toda su vida a trabajar en pos de la felicidad y el desarrollo de todas las personas. El primer libro que leí de él lo leí en una semana y fue realmente reconfirmar que estaba bien encontrado el maestro de mi vida, ¿no? Y poder sentir que cada uno de esos alientos estaban direccionados a mí. Y hay un aliento concreto que recuerdo, que es un poema que dedicó a los jóvenes, que se llaman Jóvenes están en la montaña del Kosen-Rufu del siglo XXI. Dice: a veces resistan y esperen, a veces salgan sin dudar a concretar una victoria apabullante. El día de hoy nunca volverá, así que avancen con determinación férrea, hoy y cada día por delante, sin dejar nunca de avanzar. Mi decisión es convertirme en una persona que abra el camino de un nuevo arte humanista, conmover el corazón y alentar a todas las personas desde mi postura como valor humano.